¿Qué onda, mi gente del oráculo? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un spot ya un poco conocido y alguna vez había grabado un podcast aquí, pero bueno, no en mi podcast, y entonces me siento súper como en casa, muy agradecida. Y pues nada, el día de hoy les traigo un tema súper interesante. Quería contarles que yo ya conocía, según yo, el significado de lo que es el karma y el dharma. Entonces, el karma ya lo había experimentado en repetidas, vivencias y de muchas formas, ¿no? Cuando el karma es esto de, pues si tú actúas mal, al final lo que actúes se te va a regresar. Pero el dharma, que es como si tú das amor, recibes amor, siempre. Entonces, lo tenía en conocimiento, pero no integrado. Yo siempre les platico esto de que integrar es ya con la experiencia vivida. Y este fin de semana me fui a un retiro de yoga. Les quería contar que realmente yo me pagué este retiro y fue de hecho el primer viaje que me pagaba yo en mi vida, porque yo estaba muy duro y dale con querer ser la mejor en yoga, en mis clases aquí en Querétaro. Entonces veo como el anuncio del retiro y dije, órale, pues ya, ¿no? Para llegar la más flexible, la más rápida, para acabar pronto y empezar a hacer las posiciones más duras. Y bueno, yo en mi entendimiento, pues para eso quería ir, ¿no? Pasa que llega como el día del retiro y yo venía como en una actitud mucho de, pues, vengo a compartir porque ya entendí mi misión y mi misión es contar historias y mi misión es compartir todo esto que les había dicho en el ayahuasca que entendí según yo, ¿no? Y pues voy llegando y me di cuenta que desde que llegué las personas que estaban ahí, pues muchas eran mucho más jóvenes que yo y mucho más despiertas que yo a esa edad, ¿no? Y que traían un súper rollo con el yoga. Entonces me pasó algo muy chistoso porque la primera clase de yoga que tomé realmente me dieron como una bofetada con guante blanco al momento de ponerme al lado de la maestra y yo ya querer estar pues dándolo todo, ¿no? Y estirándome, y me dijeron de que, oye, morra, tienes que meter la cadera porque se te está saliendo. Y yo, ¿qué? Yo como que se me está saliendo cadera, sí, y pues sí es cierto, a mí me truenan la cadera y todo, ¿no? Entonces me dijeron, realmente si tú quieres empezar a hacer las posiciones bien y no te quieres lastimar y no quieres zafarte la cadera, necesitas pues meterla y luego tratar de hacer el movimiento. Cuando pasa esto, pues me doy cuenta que realmente mi cuerpo ya no podía bajar más. O sea, que realmente yo no tenía esa flexibilidad que yo creía que tenía. Que todas esas posiciones que yo creía que ya dominaba, las podía hacer porque mi cadera se zafaba, entonces yo podía doblarme. No porque realmente la tuviera dominada. Realmente me dio un poquito de topes porque, pues, sí, ¿no? Tú quieres como avanzar y ser la mejor y al final, pues, te das cuenta que todos ahí ya traían otra escuela mucho más avanzada que tú y al contrario, tú eras la que iba empezando desde cero. Para quienes habían visto mis historias, pues yo estaba como un poco frustrada porque sí notaba aquí en mis clases como la diferencia con mis otros compañeros, porque mis rodillas estaban hacia adentro, mi pie plano, mi columna estaba como chueca. Entonces, pues claro que venía de ahí y entonces como que al principio me empecé a frustrar mucho, me empecé como a enojar con mi cuerpo, a compararlo como con el de los demás y decir, ¿por qué el mío es diferente? ¿Por qué me está costando tanto trabajo? ¿Por qué? ¿Sabes? Como ese trip. Entonces, pues me dio como en una inseguridad muy grande, como decir, me pagué este retiro y al final pues voy a tener que empezar desde cero, ¿no? Y bueno, ya para resumirles un poco, me pasó que pues en cuanto llegué como a convivir con las demás personas, yo traía esa actitud como de, pues yo vengo a enseñar lo que pueda enseñar y ya, ¿no? Sé que todo el mundo tiene algo que aportar, pero pues no estaba tan abierta a conocer a todos. Más bien, no sé si les ha pasado que dices como, mira, esta persona puede ser un maestro, esta persona puedo conectar con ella. Incluso hice una lista antes de venir a la playa, aquí al retiro, en Acapulco, por cierto, que fue muy chido. Hice una lista como con los signos con los que más conecto y con los que menos, de los que más a menos, ¿no? Y
Y traes como esa idea, como con los cáncer no conecto tanto y con los Tauro más o menos. Y pues, güey, mientras yo llegué y me senté a platicar con todos eran súper chidos y me cerré mucho a conectar con ellos y más bien empecé a hablar y hablar y hablar y hablar porque yo traía unas ganas de compartir impresionantes y venían obviamente desde el amor, pero todo lo estaba haciendo al revés. Me di cuenta que era parte de mi coraza como venir a defenderme de cierta forma, como decir, órale, no soy tan chida en yoga, pero pues traigo el conocimiento, ¿no? Entonces se tocaba un tema y yo abiertísima a compartir y me daba cuenta como toda la mesa pues me ponía atención y se callaba y ponía como mucha atención al principio y eso de cierta manera me hacía sentir bien. And that's not okay, ¿sabes? Entonces era mi coraza, era mi forma como de decir, órale, qué chida, ¿no? Y no te das cuenta cuando te falta esa humildad. Entonces, como que pasaron los días el convivio con las personas y cuando me daba la oportunidad de escuchar a alguien, no manches, me daba cuenta que tenían tantas cosas que aportar y que no todo mundo tiene la apertura luego para soltarse a hablar, ¿no? Y yo estaba comiéndome las palabras de todos. Y llegó un momento en la playa donde Mike, un gran amigo ahora, que era el que venía a tomar fotos, videos, que es gran artista y gran conocedor también de las matemáticas y del mundo, pues obviamente científico también, que es pues esta unión, ¿no? Que él ya la tenía muy integrada. Me vio como muy solita y me dijo, ¿qué estás haciendo, güey? Y le dije, mira, la neta, vine a sacar los tesoros del océano porque me encontré pedazos de cuarzo en el mar y me encontré piedritas súper chidas y como estas conchas que por dentro tienen como un color tornasol. O sea, estaba encontrando muchas piedras y me las estaba trayendo y según yo estaba como, no, es que estoy en modo observador y estoy tomando lo que tengo que tomar y entonces me está regalando la naturaleza. ¿Cómo en tu cabeza tú te puedes estar haciendo el cuento y contándote la historia que tú quieres, no? Entonces mi amigo Mike llegó conmigo y me dijo, oye, güey, solo quiero comentarte que los sabios por ahí dicen que si tú te vas a llevar algo del mar, tienes que dejar algo tú también. Tiene que ser recíproco, ¿sabes? Equivalente. Entonces yo le dije, órale, va. Quise dejar y decidí dejar un anillo que me había regalado mi novio, que era preciado para mí. Y al final me dijo, te tienes que quedar con una piedra, ¿no? Escoge de todas cuál. Y pues yo tenía un bonche así, entonces pues muchas las saqué, pero muchas otras me las quedé. O sea, me quedé muchísimas piedras al final y pues no se hizo. Algo dentro de mí me estaba diciendo que estaba haciendo un acto egoísta y lo quise ignorar. Siguió pasando el tiempo y quería seguir compartiendo, pero ya no me sentía tan a gusto compartiendo. Pero seguía teniendo como esa necesidad y a la vez, mientras otra vez le daba chance a esta gente como de hablar, pues me enriquecía y me empezaba a enriquecer, ¿no? Llegó un momento en el que tenemos una actividad de abrir el pecho en clase y yo no estaba pudiendo respirar si no tenía el cuerpo así. Si nos pedían que abriéramos el pecho y que hiciéramos nuestro pranayama, me empezaba a doler la espalda y no podía, o respiraba o tenía los hombros hacia atrás. Algo empecé a cargar, o más bien algo yo venía ya cargando y ya no podía hacer yoga. Estaba encorvada, estaba dura. Y entonces estas chicas que son increíbles, Pamela y Sari, me empezaron como a ayudar con la postura y en el momento en el que como que dije o hago yoga y pongo de mi parte o me voy, güey, o sea, ¿a qué vine? Empezaron como a enderezarme el cuerpo y cuando lo empezaron a enderezar, mi cuerpo se empezó a vaciar en lágrimas. Como que algo, una emoción venía cargando con mucho odio, con mucha comparación, con mucha presión, como forzándome a hacer las cosas, de que tienes que ser chida y tienes que avanzar, ¿no? Y en ese momento en el que me decían, a ver, respira más profundo y ahora ve abriendo, sentí como si estuvieran encuerándome esa vulnerabilidad, como si me sintiera realmente, sí, vulnerable ante abrir ese pecho y empezar a sentir cómo vengo cargando cosas que no tenía que traer a ese viaje. Después de eso tuve como un encuentro en una actividad como con una compañera y nos taparon los ojos y no sabía quién estaba tocando, pero nos pedían que nos dijéramos cosas solo tocándonos las manos
Y pues obviamente compartiendo yo amor y haciéndole un reiquito rico en las manos. Y cuando nos quitamos las vendas y le tocó compartir a esta comadre pues la experiencia de haber sentido mis manos y todo, me dijo, güey, deja de, o sea, te sentí y deja de tratar como de, pues de salvar al mundo, ¿no? O sea, eres Pachamama, güey, se siente en ti. Y cuando me dijo eres Pachamama, algo me llenó mucho, otra vez me rompí en llanto, ¿no? Como que me dijo, déjate más bien ser y deja de juzgarte y aprende pues que tú tienes esa naturaleza como de sanar, pero desde ese lado bonito, ¿no? Entonces, al día siguiente nos fuimos a surfear y el hombre que estaba a cargo de ahí del lugar donde surfeábamos, que aparte es un lugar increíble, se llama Ojana Acapulco Surf Club y está en Acapulco y neta es un lugar impresionante para que puedas compartir y para que puedas aprender. Es una escuela de surf y tienen estas sillas especiales para esta gente que está en situación de discapacidad donde puedan entrar al mar y este hombre que se llama Abel y justamente les había contado que en mi ayahuasca un mes antes había conocido a un Abel que también era un ángel y era este chamán, pues él también se llamaba Abel y este hombre ahí originario de Acapulco, de 30 años, hermoso y él era, en él vi una dualidad muy hermosa porque tenía su ojo café y el otro era un ojo cristalino como la divinidad, muy hermoso, como si tuviera era un ojo azul pero como si fuera de cristal y era su ojo, ¿sabes? Y me llevé súper chido con él y me enseñó a surfear en las olas y me empezó a llenar como de entendimiento. Tuve un momento muy mágico con él donde me dijo, güey, suelta todo lo que no es tuyo y empieza a amarte y empieza a darte ese lugar, ¿no? Tuvimos como ese encuentro él y yo muy, muy especial y en un segundo como que me salí de esta Matrix y empecé a ver como un ángel hablándome, literal otra vez, viendo su dualidad, viendo cómo físicamente él traía su dualidad y su divinidad tan, tan, tan a la vista y tan abierto él que me empezó a ayudar a entender tantas cosas. Y cuando me fui a conectar con el mar, pues como que le empecé a entregar todo. Empecé a hacerme un reiki y empecé a llorar y empecé a descargar todo lo que traía, ese dolor. Sentí como la madre tierra me decía, hey, entrégamelo, dámelo, no te preocupes, yo lo recibo, pero deja de cargar tanto, deja de cargar tanta responsabilidad. Espera, no te vayas, apenas te voy a contar los chismes de la semana. Y te voy a ayudar a conectar con tu lado espiritual. O si te late el cine, series, videojuegos, ciencia, tecnología, te tenemos cubierto. Y si quieres un espacio de hombres para hombres, aquí hay para todos. O si quieres escuchar las verdades como van, obvio y sin censura. Y si lo que estás buscando es conocer personas interesantes, todo eso y más lo puedes encontrar aquí en The Spot, la guía central. The Spot, la guía central. Entonces, gracias a Abel tuve ese momento tan, tan impresionante con el mar, en una conexión que nunca había tenido, cómo sentía como las olas eran las mismas ondas energéticas que me conectaban a ella, que mi respiración no es que estuviera realmente bloqueada, sino más bien mi kundalini y el respirar como debería de ser profundamente y siguiendo como el mar es inhala, exhala, traes y recoges y va y viene, ¿sabes? Empezó a conectarse algo en mí que no sé cómo explicarles y a partir de eso empecé a ver el mundo diferente. No sé cómo decirles que el mar me cambió, me empezó a llenar como otra claridad, me empezó a bañar en entendimiento. Entonces, cuando ya nos fuimos de regreso al hotel y vamos recogiendo nuestras cosas, las chicas nos habían obsequiado a todos un cuarzo. Entonces, ese día, en la playa, cuando me voy y recojo las cosas, veo un cuarzo tirado en la tierra, en la arena, y les digo a todos de que, hey, aquí hay un cuarzo, ¿de quién es? Y todos de que, no, nadie. Oigan, no, sí, chequen de quién es. Una mujer increíble que se llama Gaby dice, yo lo quiero si no sale el dueño. Y yo le contesté, no, siempre hay un dueño, siempre sale el dueño, ¿no? Y como que algo dentro de mí dije, ¿por qué me cerré como a que también ella lo recibiera si no aparecía? Pero bueno, al final no apareció el dueño. Y al día siguiente, cuando ya nos íbamos, esa noche o un día antes, pues, después de ese día de surf, antes de irnos,
guardé puro silencio, dejé a todos hablar y me empecé a dar cuenta como todos, absolutamente todos eran maestros, como había personas que habían vivido cosas que jamás me hubiera imaginado que me podían enseñar a valorar a mi familia, como había gente que se le había muerto hermanos, padres, maestros grandes que a veces puedes dudar que la gente tiene algo importante que enseñarte y todos, absolutamente todos me empezaron a llenar de cosas tan grandes que en la mañana cuando ya nos íbamos a despedirnos de todos, me di cuenta que en mis cosas ya no estaba mi cuarzo. Y entonces entendí que ese cuarzo que se había quedado en la arena era el mío. Y que la madre tierra me está diciendo, morra, te estás llevando un chingo. Y no está viendo este equilibrio. Se estaba quedando ese cuarzo para decir, se está equilibrando todo lo que se está llevando esta vieja, ¿no? Entonces, en ese momento agarré la onda y fui por las piedritas que me había llevado del mar. Y cuando me tocó hablar, que entendí que era mi momento para hablar, que hay momentos en donde sí es tu turno de hablar, donde tienes que entender que no siempre tienes que abrirte a hablar, sino más bien a recibir. Oye, te estás pagando un viaje tú para ti, aprende a recibir. Como lo que decía ella, Gaby, oye, si no es de nadie, pues yo quiero recibir algo, ¿no? Y ese es también el abrirte a la abundancia, no solo dar. Entonces, en ese momento de despedirme de todos, les dije, oigan, pues les conté que había aparecido el dueño del cuarzo y que era yo, pero que era una injusticia porque yo me estaba llevando los tesoros equivocados, que el verdadero tesoro era todo lo que me estaba enseñando la gente de mi alrededor y los tesoros que yo pensaba que tenía eran físicos nada más. Entonces les dije a todos que en equivalencia de todo lo que me llevaba de ellos y el aprendizaje y de la sabiduría de todos los maestros que estaban ahí, se llevaran cada quien una piedra. Y al final yo no sabía por qué mi vuelo, el checkout era a las 2, todo el mundo se iba a las 2 y mi vuelo salía a las 7:30 de la noche. Entonces yo no entendía por qué la vida al final se cerraba el ciclo diciendo, tú puedes regresar al mar a entregar, tienes esa oportunidad de entregar los cuarzos, ¿no? Todas las piedras que tú te encontraste. Entonces cada quien escogió una piedra, cada una hermosa a su forma. Me dio mucho gusto que cada quien se llevara una y después decir, todo esto se tiene que ir. O sea, no me puedo llevar todo, ¿sabes? Tiene que haber ese equilibrio, ese balance, ese dar y recibir, que es el verdadero dharma. Y quiero contarles que después de hacer esa actividad y ya nos estábamos llevando todas las cosas en las maletas, una de mis roomies de cuarto voltea y me dice, güey, el cuarzo. Y yo, ¿cómo que el cuarzo? Me dice, sí, apareció en mis cosas. Ese cuarzo del que no tenía dueño, que creí que era mío, pues apareció justamente después de que yo entregué las piedras, ¿sabes? Ya cuando nos íbamos, pudo haber aparecido ese cuarzo en la mochila de alguien más un día después o alguien cuando estaba en el aeropuerto y salió siendo en el momento que ya me iba con mi roomie, con mis cosas y diciendo, güey, es tuyo, toma, realmente te abriste a dar lo que tenía que ser y ese cuarzo sí te correspondía, pero tenías que dejar algo, ¿sabes? Entonces me quedé con los 2 cuarzos y dije, no me puedo quedar con estos 2 cuarzos. Para alguien tiene que ser. Y me di cuenta que la persona que me había enseñado lo que es el verdadero dharma era mi novio. Entonces dije, uno de estos cuarzos se va para mi novio y el otro pues realmente sí me pertenecía, ¿no? Pero es otra vez el regresar a dónde va, ¿no? Como entender que no todo es así. Entonces tuve un momento y un encuentro súper chido con el mar. Cuando todos ya se habían ido, pues yo me fui con mi maletita al mar. Y ahí como que le di las gracias a la madre tierra y le regresé la cantidad de conchas que yo me quería llevar, súper obsesionada. Y cargué esos cuarzos de puro amor, también estos que tenemos aquí. Este es el cuarzo que terminó siendo mío, se los pongo aquí. Y el otro pues se lo dejé a mi novio porque él era el verdadero inicial hombre que me enseñó lo que es el dharma y ahora lo pude vivir en experiencia. Entonces, en resumen, solo quiero decirles que muchas veces no nos abrimos a recibir. Solo queremos dar y dar y dar y dar y dentro de ese dar estamos incluso privando a las personas de compartir, que eso también es una necesidad. Así como también es una necesidad llenar tu fuente de creatividad y darte esos espacios y entender tus ciclos y tus tiempos y decir, ok, si voy a hablar, entonces este es mi lugar, el podcast es mi lugar para hablar, ¿no? Porque yo me había privado de compartirles mucho tiempo. Vine a compartirles lo de la ayahuasca, pero cuántas cosas yo me tenía guardadas que yo me había llevado y esa presión y esa carga. Y pues al final la última clase de yoga la hice hasta atrás.
no les conté eso, pero tuve que entender que yo no iba al lado de la maestra adelante, yo iba atrás, sin esa presión de querer llevarle el ritmo, ¿no? Y decir, si yo me llevo 10 años haciendo yoga, mi dharma es decir, voy a aprender a llevarle conciencia absoluta a cada parte de mi cuerpo, porque ahora tiene un sentido. Tiene que tener un sentido para que haces las cosas, ¿no? Entonces, mucha gente dice, quiero mucho dinero, sí, pero ¿para qué lo quieres? O sea, realmente ya sabes qué quieres hacer con eso. No va a llegar nada a tu vida y no va a tener sentido y no te va a llevar a ninguna dirección hasta que tenga uno. Entonces entendí por qué mi cuerpo estaba chueco y por qué escogí esta máquina para yo equilibrarla con los años. Y ahora me siento muy orgullosa de que voy a empezar a ir a mis clases de yoga y voy a estar hasta atrás. Y voy a tener que hacerlo en calma y como una tortuga y aprender de la tortuga, que no importa si me tardo 300 años en hacer una posición y la gente va avanzando, eso es perfecto para mí. Y como dijo Pamela, qué chido que lo hayas entendido, porque el yoga sin la espiritualidad es solo un circo. Y es cierto. Entonces entendí el dharma de aceptar mi cuerpo y darle su tiempo y su espacio y no forzarlo y no querer recibir todo, ¿no? Entonces, pues nada, ábranse a encontrar sus espacios también para compartir cuando sea el momento y buscarlos también, pero cuando se sientan tan contenidos, traten de encontrarse en la situación cuando sea ese momento de compartir y cuando no, y cuando lo sientas muy arraigado, muchas veces es momento de callar y recibir. Y callando y recibiendo y observando a las otras personas y escuchando a las otras personas creces demasiado. Entonces, pues sí, solo quería compartirles eso. Dar y recibir va de la mano y tiene que haber un equilibrio. Si tú das de más, la vida te va a quitar de más. Y si tú te quitas de más, también la vida te va a quitar de más, ¿sabes? O sea, tienes que encontrar ese balance y permitir a las otras personas que empiecen a salir de su caparazón también, porque tienen mucho que explicarnos y mucho que enseñarnos. Todos son maestros, todos, absolutamente todos, y a veces los privamos cuando no encontramos esos momentos. Entonces, llénense su fuente de creatividad, dense sus espacios, son necesarios. Yo sé que jamás lo hice con mala intención, pero me faltó mucha humildad. Y traía el ego hasta acá, y yo quería venir a enseñar, y yo quería venir a imponer, y después todos me enseñaron a mí, y la vida me dio la cachetada más grande porque yo iba para algo y regresé haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, pues nada, ese es el consejo que yo les quiero dar. Eso es lo que me llevo de este retiro increíble, que se llamaba Conecta, a través de In Bloom, lo pueden buscar así. Y pues bueno, estas chicas están impresionantes con los círculos, el cacao que hicieron, wow. Y pues nada, vamos a preguntarle a nuestros guías por último qué es lo que nos pueden decir el día de hoy, qué nos tenemos que llevar sobre... ¡Wow! ¡Wow! Salió una carta que no era de este oráculo. ¡Qué chido! No lo puedo creer. Daydream. Ok, claro que tiene un sentido. Dice, tú irás escuchando y recibiendo nuestros mensajes más fácilmente si tú te permites soñar regularmente. Y eso es muy cierto, te permites tener sueños, te permites tener metas con un propósito, que es lo que les decía, ¿no? Relájate, abre tu corazón y tu mente a recibir. Sin canalizar mucho tus pensamientos y la razón. Solo date cuenta de tus sentimientos, de tus visiones, de cualquier idea que pueda llegar a tu cabeza es mandada para que se pueda expresar tu creatividad. Y creo que es súper, súper cierto. También me di cuenta en ese viaje que estaba pensando en dar, pero nunca pensé en mis sueños, nunca pensé en mis proyectos, cómo los tengo abandonadísimos y arrumbados. Y eso también tiene que ver mucho con esas ganas de compartir, porque lo tienes como acumulado en un rincón y entonces esa energía se dispersa súper incorrectamente, ¿sabes? Cuando podemos saber canalizar esa energía y mandarla para que pueda florecer y no entorpecer el camino de los demás, que eso es lo que siento que al principio estaba haciendo. En vez de florecer y ayudar a los demás a florecer, los estaba entorpeciendo. Y me dio una cachetada a la vida y un balde de agua fría, como para decir, bájale 3 rayitas y súbele más a tu humildad y bájale ese ego, porque pues sí vienes a ser maestra, pero ¿de qué forma, no? También los maestros se tienen que
llenar de otros maestros. Güey, mis maestra de yoga tiene otra maestra de yoga y mis maestros de ciencia han tenido otros maestros de ciencia y siguen yendo con otros maestros de ciencia y esos maestros de ciencia siguen aprendiendo de los libros de unos maestros que ya se fueron, ¿saben? O sea, y así continuamente. Entonces, nútranse, nutran a los demás y que sea un dar y recibir. Entiendan lo que es el verdadero dharma y el también tener que dejar ir cosas para poderte llenar de otras nuevas. Entonces, pues nada, solo darle las gracias a todas esas personas que estuvieron enseñándome lo que es el Dharma, que tuvieron la paciencia para escucharme y la paciencia para ser honestos, porque Mike me dijo al final, ya para concluir, güey, es que tú pensabas que solo existe la luz. Llegaste como solo hablando de la luz y pues no, güey, también tienes que ir a tu sombra de vez en cuando. Tu sombra es la que te va a hacer crecer mucho más que esa luz. Ok, cuando puedas compártela, pero que no se te olvide tu sombra, que hay muchas cosas todavía que trabajar ahí que te van a hacer evolucionar. Porque si estás en la luz todo el tiempo, pues también te secas. Nuevamente, gracias a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy me tocó compartir esta experiencia pequeña, pero creo que muy útil para todos. Y pues nada, que se gocen, que se enriquezcan de todo lo que les rodea, incluyendo el mar, incluyendo un cielo, incluyendo el pasto, todo tiene algo que enseñarnos, algo que compartirnos. Ábranse a recibir, como lo hizo Gaby. No es de nadie y yo lo quiero, ¿ok? Esto también se vale y aprender, pues que vivir en Dharma es los ciclos y la reciprocidad más chingona que puedes vivir en la vida. Entonces, pues gracias a todos esos maestros y gracias a ustedes también que son mis maestros por escucharme, por estar aquí y sigan llenando sus sueños de creatividad, de cosas chidas y vaciándose también de lo que ya no les sirve. Les mando un beso y que tengan un increíble día. Hasta luego. The Spot, la guía central.